¿Qué tal, mis amigos? Sean todos bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Y como cada semana, nuestro compromiso con traer temas puntuales, nacionales e internacionales. Vamos a conversar sobre derecho de familia, derecho migratorio, conoce tu Constitución, y en la entrevista central conversaremos con la licenciada Ángela Canahuate. Vamos a ver la escala de la violencia y cómo prevenir la violencia intrafamiliar, las pautas específicas en su programa de esta entrega. Acompáñennos. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Continuando con Ensayo Jurídico, y estamos en el ámbito nacional. Y bueno, con una noticia muy refrescante, y se trata de una conquista más que se agrega a los deportistas. Son nuestros embajadores en el ámbito internacional, y bueno, qué importante, qué oportuno que sean tomados en consideración por nuestras autoridades. Y fue divulgado el pasado martes la ampliación de la gratuidad, el servicio libre de costo en el metro y el teleférico, y para ello pues serán incluidos los deportistas, como decía, y por supuesto que esto va a contribuir a que puedan asistir a sus prácticas, a que puedan tener, diríamos, una vida más organizada laboralmente y personalmente, con un servicio de transporte libre de cargo, como decía, y a su disposición de manera permanente. Yo creo que estamos creciendo en este sentido con el tema, y esto lo estoy viendo en conociendo la reforma policial, que estamos avanzando con el tema de la colaboración con la Policía Nacional, con lo que es la reforma per se. Y como les decía desde el principio, que tenemos este Instagram para ir publicando todas las decisiones gubernamentales en beneficio de la propia Policía Nacional. Y bueno, y ahora esta combinación, porque ya todos sabíamos que los militares, policías, niños de estatura inferior a 1 metro y atletas de alto rendimiento, que son los que se incluyen ahora, podrán abordar estos medios de transporte de forma gratuita, sin distinción. Es una decisión muy oportuna, que ya están los aprestos para ponerla ya a disposición de estos embajadores, como decía. Los militares y policías solo deberán presentar su carnet que les certifica como miembro de las instituciones en cuestión. En el caso de los atletas de alto rendimiento, los que califiquen obtendrán su tarjeta de abordaje. Por supuesto que usted nada más tendrá que presentar documentos que demuestren la disciplina que trabaja, algún carné, alguna constancia de que usted pertenece a algún club, alguna actividad deportista, y en este sentido, pues, le darán ya el documento de identidad, la tarjeta de abordaje, para que pueda recibir este beneficio, que sin dudas va a contribuir a que estos profesionales del deporte sigan fortaleciéndose en la rama que manejan. Bien, en otro orden, señores, vamos a seguir dándole seguimiento a los acontecimientos que se están presentando en el país en torno precisamente a esta misma reforma, y ya a las decisiones que ha tomado el gobierno en torno a las mejorías de los policías
porque, como hemos dicho, se trata de una organización que ya demandaba de una reforma acorde con los nuevos tiempos, y esta reforma no solo se está haciendo de una manera, por supuesto, necesaria, sino también de una manera integral, pero, como decía, acorde con las nuevas necesidades, con lo que representa ahora para un profesional de esta especie, la capacitación que, como hemos comentado, ya tenemos de representantes de organismos internacionales, y además de en la propia Infotet, donde se están impartiendo cursos más prolongados para preparar a los jóvenes que quieran ingresar a la Policía Nacional. Y esto tiene que cambiar definitivamente, y se están dando los pasos firmes en este sentido. Bien, en otro orden, señores, como cada semana estamos presentándole un tópico importante de nuestra Carta Magna, y en esta ocasión hablemos de la doble nacionalidad. Vamos a ver el artículo 20 de nuestra Carta Magna, y es que precisamente trata de la doble nacionalidad y dice que se reconoce a dominicanas y dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. La adopción o adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana. En su único párrafo, este artículo 20 establece que las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de nacimiento podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República si renuncian a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residieren en el país durante 10 años previos al cargo. Sin embargo, podrán ocupar otros cargos electivos, ministeriales o de representación diplomática del país en el exterior y en organismos internacionales sin renunciar a la nacionalidad adquirida. O sea que si usted no quiere renunciar a esa nacionalidad, usted podrá tener otros cargos no tan relevantes como presidente o vicepresidente de la República, pero definitivamente con 10 años de anticipación hace su renuncia a esa nacionalidad. Si usted va a ser un político o una política que quiere representarnos, entonces tendrá que hacer la renuncia debida. Pero qué oportuno comentarles de lo que significa adquirir una doble nacionalidad, porque muchas familias no hacen la transcripción debida, lo que establece la Ley 659 sobre actos del Estado civil en el país, con temor o por desconocimiento, más bien en el buen sentido de la palabra, de que van a perder esa nacionalidad, ese pasaporte extranjero que es tan importante para ese padre o esa madre sobre sus hijos o hijas. Entonces, definitivamente, esto no conlleva ninguna pérdida de la nacionalidad adquirida, porque nuestra Carta Magna establece la doble nacionalidad. Entonces tenemos que comentar más sobre esto, porque escuchamos de manera frecuente muchos padres decir que se quedan con su hijo o con su hija con su pasaporte extranjero y no quieren hacer la transcripción para ir por el acta de nacimiento dominicana, posteriormente en su momento, de acuerdo a la edad del niño o la niña, la cédula dominicana, que ya a partir de los 16 años la puede recibir como menor de edad, y bueno, posteriormente sacar su pasaporte y finalmente ya como mayor de edad hacer los cambios sin afectar la nacionalidad adquirida. Y bueno, y también los beneficios que conlleva esta transcripción en las universidades locales más prestigiosas del país. Usted va a inscribir su hijo como dominicano, como dominicana, y las tarifas de los costes de la carrera electa van a ser más cómodos. Entonces, sin duda que tenemos que conversar más y conocer nuestra Constitución en este sentido. Artículo 20, la doble nacionalidad, pero más que todo, señores, sentirte dominicano también.
tener ese pasaporte dominicano, esa cédula dominicana, su acta de nacimiento. Y bueno, así las cosas con este tema, así que vamos a conversarlo con nuestros amigos, todas las personas que tienen temor a hacer la transcripción, que lo hagan, que la Constitución le garantiza la doble nacionalidad sin afectar la nacionalidad adquirida originalmente. Bien, con estas declaraciones vámonos a una brevísima pausa y volvemos con más en Ensayo Jurídico. La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia, pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia. Continuando con Ensayo Jurídico, y estamos en el ámbito de la justicia, con novedades, señores. Desde el 2015, específicamente, 2015-004, que el Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, dictara una resolución que establecía, o establece más bien, porque se dictó en esa fecha, que las personas mayores de 50 años no se les permitiría impartir docencia en dicha universidad. Pero definitivamente esta decisión siempre nos llamaba muchísimo la atención, porque yo comento, porque todavía estamos hablando del tema, pero una persona con apenas 50 años, con su experiencia profesional, es que tiene mucha capacidad para enseñar, para impartir docencia, y máxime si tiene la vocación. Entonces, ¿cómo es posible que a tan temprana edad esto pues haya sido suspendido? Y entonces también, por otro lado, sería perpetuando, sería la palabra, a profesores de la UAS con esta limitante. Entonces, qué bueno que contamos con un tribunal constitucional, porque el Tribunal Constitucional dijo, mediante sentencia en la pasada semana, que anula la disposición del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, que exige tener menos de 50 años para participar en el concurso de oposición requerido para el ingreso como docente de esa academia. La Alta Corte declaró no conforme a la Carta Magna el literal D del artículo 5 de la resolución número 2015-004 dictada por el Consejo Universitario de la UAS el 22 de enero del 2015. O sea, 7 años donde se le ha impedido a mucha gente capaz de sembrar en nuestros jóvenes, en nuestros futuros profesionales. Las exigencias normales que tiene toda universidad para los profesores, que sabemos que se exige, además de la carrera, la materia que usted aspire a impartir, ser graduado de dicha carrera, tener una maestría en este sentido para impartir docencia, y por supuesto que una persona de buena conducta y buena reputación para poder ser certificado como profesor
de esta alta casa de estudio. Enhorabuena, esta decisión del Tribunal Superior Constitucional, esta alta corte, que deja sin efecto esa resolución que impide hasta que ya vamos a ver que la UAS propia declare o certifique ya la reapertura, más bien, porque vimos que se hizo un llamado de la rectoría para analizar la decisión, para, bueno, de acuerdo a los medios, dice para tomar una decisión. ¿Qué otra decisión va a ser que poner en ejecución ya lo decidido por el Tribunal Constitucional? Así que ese es otro tema también, y de hecho, humildemente consideramos que el Alto Consejo de la UAS, la rectoría, va a aplicar dicha decisión, pero ha sido una problemática del Tribunal Constitucional lograr que ciertas instituciones ejecuten ya las sentencias, que obviamente una sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia donde no tiene que ir para ningún otro lado definitivamente. La misma en algunas disposiciones, podríamos decir, o en algunos casos, son susceptibles de un recurso de revisión, pero ya estamos hablando de una decisión final que tiene que ser adoptada y ejecutada por la institución que le compete en cada decisión. Este ha sido un tema que sé que se ha estado trabajando mucho con eso, pero todavía tiene mucha debilidad porque, a mi entender, carece de una medida sancionatoria, ¿no?, para que sean ejecutadas las decisiones del Tribunal Constitucional, un régimen de consecuencias para estas instituciones o cualquier persona que no ejecute una decisión de un tribunal de la categoría, o toda decisión de cualquier tribunal debe ser ejecutada, claro, con todas las vías que establecen nuestras leyes en el país, pero sobre todo cuando estamos hablando de una institución del carácter del Tribunal Constitucional, pues como decía, ya es momento de que sus decisiones sean ejecutadas todas. Bien, en otro orden, señores, en el ámbito de la justicia, hay que destacar el conocimiento de los distintos casos que se están llevando en el tren de la justicia en el país, en el ámbito penal. La importancia de que en cada caso se respete el debido proceso, que las autoridades, cuando están en su fase de investigación secreta, se les permita, ¿no?, ese silencio para que solo las decisiones sean las que sorprendan, y es lo que todos y todas queremos, porque hace meses que hemos escuchado de casos que pudiesen ser muy notorios para el país, para la sociedad, pero bueno, todavía no conocemos de declaraciones contundentes sobre posibles imputados o personas implicadas en procesos que ocuparon posiciones relevantes en el gobierno pasado o hace varios años. Pero la sociedad sigue atenta, porque este país lo que necesita es que le devuelvan lo que es de él, que le devuelvan lo suyo, su dinero, el dinero nuestro, que usted paga sus impuestos y yo también. Entonces, toda aquella persona que ha violentado la ley, una norma, y respetó un puesto, que el régimen de consecuencias se aplique y que el país sepa lo que se está haciendo. Entonces, definitivamente, soy de las que pienso que tenemos que estar tranquilos, porque algo bueno debe venir por ahí en este sentido. Bien, vamos a una brevísima pausa y continuamos con más en Ensayo Jurídico. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional.
Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Continuando con ensayo jurídico, estamos en su sección de Derecho de Familia. Y bien, en esta ocasión vamos a dar una miradita a lo que está sucediendo en España con el tema de familias específicamente. Sabemos que en esta materia, en Europa per se, los paradigmas del derecho de familia pues están muy avanzados, yo diría, en muchísimos temas de manera muy favorable, por ejemplo, en muchos casos de protección a niños, niñas y adolescentes en el tema de la educación, de alimentos, de la guarda de los menores de edad, precisamente de esa autoridad parental que tienen los padres, de esa protección igualitaria en favor de cada uno de los padres y todo eso, y también dentro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque el Código de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes en España tiene muchos temas que no lo contemplan otras naciones, por ejemplo, también que no lo contemplan, por supuesto, la nuestra, con los derechos de estos niños, niñas y adolescentes y de los padres hacia los niños también, que es un tema que hemos comentado en otras ocasiones, que tiene un alcance muy positivo en este sentido cuando los padres tienen derecho a exigirle dentro de lo que es la conducta y la respuesta que tienen que dar estos hijos porque está legalmente establecido. Pero bueno, lo que sí no nos parece ahora oportuno o que pudiese ir diríamos que en beneficio de niños, niñas y adolescentes, la decisión que ha tomado el gobierno español, que aprueba una ley trans que permitirá cambiar de sexo a partir de los 12 años de edad. Todos sabemos que es bíblico que nació niña o nació niño, definitivamente, y por supuesto que nuestra Constitución, de manera muy clara, cuando se refiere al matrimonio, por ejemplo, en el artículo 55, inciso 11, establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y por supuesto que al momento de nacer y ya con toda la tecnología, lo que son la sonografía y eso, ¿cuál es la ilusión de una madre, de un padre, cuando esa barriguita se va desarrollando? Conocer el sexo de la criatura. Entonces, en España ahora, el sexo importará muy poco, porque de acuerdo a la decisión que les voy a comentar ahora, el gobierno español aprobó el pasado lunes la ley trans que permite el cambio de sexo en el registro, sin informes médicos ni psicológicos, pero que deberá pasar por el Congreso de los Diputados para su tramitación final. Además, los menores de 12 años no podrán cambiar de nombre en el DNI y ser tratados en el centro escolar conforme al nombre elegido. Podrán cambiar su nombre en el DNI, que los españoles le llaman DNI, por ejemplo, a nosotros nuestra cédula de identidad, su documento de identidad, y ser tratado en el centro escolar conforme al nombre escogido. Yo creo que de verdad, si bien el mundo ha necesitado de avances en los temas de familia, pero no en una distorsión, porque imagínense que ya un niño, por ejemplo, que sea malcriado dentro de una familia que no sea la idónea, la guía para tener primero ese valor hacia Dios, hacia Él como niño, como niña, y que lo críen así, suelto o alimentándole con ideas inoportunas. Entonces este niño va a ir a una escuela
comienza como niño, como lo que es, como lo que nació, y posteriormente dice, bueno, me gustaría ser una niña. Entonces ya a los 12 años todo es permitido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta decisión. Ya habíamos visto también en Estados Unidos, fue en Washington específicamente, el primer pasaporte sin género. Definitivamente. Entonces yo creo que el mundo anda mal definitivamente. Así las cosas en el ámbito internacional en cuanto al derecho de familia. Y bueno, vamos a una brevísima pausa y volvemos en el ámbito migratorio. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con ensayo jurídico, estamos en el ámbito migratorio con novedades nacionales e internacionales, como de costumbre. Y bien, un movimiento de trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes afiliados a la Mesa Nacional para la Dominicana o la Dominicanidad piden a las autoridades del Ministerio de Trabajo que sean incluidos y tomados en consideración en las discusiones o consultas con la finalidad de consensuar la resolución que permitirá aplicar mejoras en ese sector. Las trabajadoras domésticas migrantes solicitan además ser escuchadas como se ha hecho con otras organizaciones y empleados del hogar. Bueno, sobre ese tema comentábamos la semana pasada en la entrega precisamente de Derecho Migratorio, la importancia de que usted contrate a los trabajadores que posean documentos. Estamos hablando de personas que están regularmente en el país y que mediante su documentación y la contratación debida ante cumplir con todos los requisitos que establece nuestro Código o Ley Laboral 1692 ante el Ministerio de Trabajo, usted entonces haga lo propio mediante el sometimiento del contrato de trabajo correspondiente, la legalización del mismo, y esto le va a permitir aplicar en el consulado correspondiente para el tipo de visa para su trabajador o trabajadora, pero todo, por supuesto, con apego a las normas, y que definitivamente todas estas personas ciertamente merecen ser escuchadas y que se les reconozcan los derechos que tienen de acuerdo a nuestras normas legales en el país. Bien, en otro orden, continuando con el tema migratorio, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ACIS, deja sin ningún efecto jurídico el acuerdo que habían firmado con el recién destituido cónsul de Haití en Santiago. Esto fue un acuerdo que trajo muchos comentarios, muchas controversias, porque definitivamente la única, vamos a decir, instancia con capacidad legal para tomar decisiones en temas migratorios y entre otros, por supuesto, que es el Estado per se, y en este caso el Consejo Nacional de Migración, que bien le indicábamos en el programa pasado sobre la composición del mismo y las responsabilidades que tiene, que usted lo puede buscar ahí en YouTube con DRA Carmen Herrera, ensayo jurídico y la fecha. Entonces, en este sentido, yo diría que qué oportuno que esta Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago admitió que realmente no hicieron bien con firmar este acuerdo, lo dejan por supuesto sin efecto jurídico, como decía anteriormente, y además establecen su interés en que se apliquen las normas, y que es un tema que lo dejan porque es un tema que le compete a las autoridades migratorias del país.
Para ello, todos sabemos que contamos con la Ley 28504, la Ley General de Visado, por supuesto nuestra Carta Magna, y que ahí están todas las disposiciones legales para trabajar o para el beneficio más bien de los expatriados que se encuentran en el país, acogerse a cualquiera de las normas, al tipo de visa correspondiente, a dar el paso hacia la residencia provisional o permanente más adelante, y todo con apego a las normas, pero que además lamentan los industriales de Santiago que los dominicanos no quieran trabajar en el país. Este tipo de trabajo duro. Pero yo diría, y lo hemos conversado en foros empresariales y eso, donde nuestros empresarios privados participan, que existe una necesidad de que el sector privado pueda promover las plazas en el país para cualquier tipo de trabajador, ¿no? Porque definitivamente los dominicanos no quieren las plazas, los trabajos de construcción, no quieren muchos trabajos domésticos porque le pagan muy poco. Sus salarios son muy bajos, pero si realmente en este sentido los sectores agrícola y de la construcción, entre otros, artesanos y demás, se ponen de acuerdo para tener salarios justos, entonces estos empresarios privados van a gozar, diríamos, con más seguridad de lo que tenemos, pero todos tenemos que ceder un poco. Entonces, si usted no quiere ceder, hay extranjeros que toman un puesto porque, bueno, no tienen de otra, no tienen documentos, no tienen oferta de trabajo por ningún lado, entonces tienen que tomar lo poco que puedan o mucho que puedan conseguir de manera inmediata y a su alcance. Pero este es el momento donde todo dominicano o dominicana tiene que ceder un poco para que podamos nosotros contribuir a la protección de la nación. Entonces, también indican los empresarios e industriales de Santiago su interés en que solo se regularicen más bien las personas que califiquen, que posean de los documentos. Yo creo que es un tema muy importante y que nos tiene que quedar claro a todos definitivamente que fue una decisión muy inoportuna más bien de firmar y divulgar, por supuesto, este colapsado acuerdo, pero lo bueno de todo eso yo creo que es que definitivamente estamos en la misma línea de obedecer nuestras normas, ¿no? De cumplir con nuestras normas y de reconocer que solo el Estado Dominicano tiene la facultad legal para tomar decisiones en temas como este y entre otros, por supuesto, pero cuando se trata de disposiciones migratorias que le competen al país en base a, como decía, las normas, la Constitución, las leyes, hay que definitivamente saber que ninguna institución privada tiene la capacidad legal de establecer acuerdos con supuestos beneficios en este orden. Pero eso es lo importante, el reconocimiento y advertir que definitivamente no ha habido intención de violentar las normas. Bien, en otro orden, señores, una noticia muy importante, sobre todo en estos momentos donde le estamos dando seguimiento muy de cerca a lo que es el tema fronterizo en el país, y en este sentido el ministro de Interior y Policía estuvo en compañía de otros funcionarios y personas privadas visitando el Dajabón para observar de manera más de cerca la construcción de la verja perimetral que se construye en la división de República Dominicana con los vecinos haitianos. En este sentido, el ministro Echu Vázquez supervisó los trabajos de construcción del muro con la franja norte de la línea divisora entre República Dominicana y Haití. Consideró que los dominicanos son los que estamos llamados a cuidar la patria, proteger y establecer controles que aseguren los límites y la seguridad fronteriza.
El funcionario advirtió que Haití es la principal amenaza de la República Dominicana. En tal sentido, se refuerza la frontera con una alta vigilancia militar del Ministerio de Defensa, modernos equipos y unidades de inteligencia. Esto es algo muy interesante que va a tener el muro, por supuesto, que no es nada más la propia verja perimetral, no, es todo lo que compone esta seguridad, que está basada en tecnología. Esperemos que esto se concluya en el tiempo establecido por las autoridades y que bueno, que todos nos sumemos a proteger nuestro muro, porque esto va a ser de mucho interés para la nación. No solo es por el tema, claro, el tema principal es la inmigración irregular, que hay que pararla ya, pero además el tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, todo va a ser de un gran aporte para la sociedad, porque va a establecer también controles en este sentido para eliminar más bien o tratar de detener lo que es el tráfico irregular en el sentido amplio de la palabra. Bien, con estas informaciones vámonos a una brevísima pausa y continuamos con más en Ensayo Jurídico. ¿Qué tal, mis amigos? Soy Carmen Herrera en unas pinceladas jurídicas. En esta ocasión iniciamos con una pregunta. Si estás pedido, ¿puedes estar en un litigio civil? Bueno, muchos se preguntan esto. ¿Y qué pasa? Realmente, imagínense que usted se divorció, la está pidiendo o lo está pidiendo su padre, su madre o un hermano. Y bueno, dentro de ese divorcio ya finalizado con apego a la ley 1306 bis que rige la materia, usted tiene su sentencia, su pronunciamiento, su publicidad, esa publicación en el medio de comunicación, un periódico que exige la propia ley 1306 bis. Entonces, usted está listo para iniciar un proceso de partición de bienes. Ahora bien, por el hecho de que esté pedido, no va a iniciar su proceso de partición de bienes si su ex cónyuge no quiere una partición amigable. Entonces, sí, usted puede iniciar el procedimiento, claro, tiene que ir acompañado en todo el proceso de la petición de su asesor migratorio, porque el hecho de que estés dentro de un litigio penal sí te puede traer un problema dependiendo cuál es la circunstancia, pero un litigio civil al que tiene derecho, al que tienes ya unos derechos adquiridos que tiene que defender, porque imagínate también con esos recursos te puedes establecer en los Estados Unidos, entonces sí, puedes demandar este procedimiento de partición. Además, recuerden lo que establece el artículo 815 del Código Civil Dominicano. Nadie está obligado a permanecer en indivisión de su patrimonio. Y además, si usted deja que el tiempo pase por el hecho de no iniciar esta partición de bienes muebles, entonces, ¿qué va a suceder 2 años después de su divorcio? Bueno, pierde sus derechos, cada quien se queda con lo que tiene el control y punto. Ahora bien, para los bienes inmuebles en este sentido, edificio, terrenos y demás, pues la ley 10805 sí le protege y tiene acá pues un plazo imprescriptible que la ley, el legislador más bien de manera inteligente pues decidió aprobar para asegurar su patrimonio. Así que asesórese y vamos a continuar con su petición y a reclamar bajo un proceso legal lo que ya le pertenece. Amigos, continuando con Ensayo Jurídico, y estamos en la entrevista central y contentísima de compartir con mi amiga y
su amiga también, que es la licenciada Ángela Canahuate, porque ha venido en otras ocasiones a Ensayo Jurídico y bueno, se ha especializado en estos temas también de derecho de familia y derecho laboral, porque comenzaste con esta rama, aparte de tu experiencia como ex magistrada en el tribunal administrativo y bueno, sin dudas, una persona con conocimientos para que conversemos y para ilustrarle del tema de la violencia intrafamiliar, entre otros tópicos. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida, como siempre, a Ensayo Jurídico. Muchas gracias por la invitación. Fíjate, Ángela, que definitivamente todos estamos observando desde inicio de la pandemia la problemática de la violencia intrafamiliar. Y bueno, y lo hemos conversado en conferencias, en estas entrevistas, en Ensayo Jurídico. Todo lo que establece la ley 2497, que definitivamente siempre nos preocupamos porque la sociedad la conozca, las sanciones, pero bueno, como que el régimen de consecuencias no lo temen muchos y precisamente en la pandemia la violencia aumentó. Y todos tenemos una percepción de qué está pasando con la problemática de la violencia intrafamiliar. Y yo digo que los abogados que ejercemos la materia de derecho de familia tenemos doble herramienta para saber cómo andan las cosas en el tema de la violencia per se. Primero, por todo lo que vemos, los expedientes, las acusaciones y toda la situación que se da, y también aquellas que no se judicializan, que solo suceden. Entonces, en ese sentido, nos gustaría escuchar tu contexto sobre la violencia y que además vamos a ir comentando la escala de la violencia para que nuestros amigos televidentes puedan ir captando las problemáticas que se dan en este sentido y la importancia de conocer los tipos de violencias que están tipificados de manera amplia en nuestra ley 2497. Sí, muy atinado tu comentario. Realmente yo diría que no es solamente la violencia intrafamiliar per se que se ha visto en aumento, sino que tenemos una disminución en los niveles de tolerancia a nivel generalizado. Hemos visto últimamente las noticias, todos los días por lo menos un hecho violento sale en los periódicos, independientemente de que no sea violencia intrafamiliar. Entonces, cuando tú tienes pocos niveles de tolerancia dentro de la dinámica de la familia, puede ocurrir que susciten casos de violencia en uno de los 3 escenarios que te voy a mencionar. Puede ocurrir que sea una pareja tóxica donde ambas personas sean violentas y reaccionen de manera violenta a cualquier estímulo. Puede ocurrir que sea un agresor latente que quizás por las ocupaciones del día a día no había manifestado esos patrones de violencia en contra de su pareja. Sí. O puede ser incluso una falacia, una quimera, una situación de que por cualquier hecho no relacionado una persona se querelle en un hecho que no ha ocurrido. Cualquiera de esas 3 situaciones pueden darse. Pero la que nos interesa para los efectos del estudio de lo que estamos haciendo es la primera. Ese ciudadano que por las ocupaciones del día a día no se había percatado quizás ni siquiera él mismo de que tenía patrones o conductas violentas. Sí. Y el encierro las ha destapado. La pregunta sería, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para lograr erradicar esa violencia? ¿Qué experiencia hemos tenido desde el 97? ¿La judicialización, la privación de libertad ha funcionado? ¿O tenemos que concentrarnos un poco más en lo que es la detección de las causales y tratar de corregir esas situaciones de violencia con terapias, ¿cómo se llama esto? Con ayuda psicológica, un acompañamiento profesional, con un trabajador social que vaya cada cierto tiempo al hogar para verificar que no haya situaciones. O sea, son muchas cosas. Sí. Nos hemos concentrado quizás en la sanción única y exclusivamente. Y eso ha generado el tercer escenario que te dije, que cuando una persona quiere quitar a otra del medio, va a inventar una situación y mientras tanto
le damos los 3 meses preventivo y mientras se averigua el caso y llega a la preliminar, que descubrimos que no hay tal violencia, tal violencia, que no tal hay hecho. elementos, que no Sí. existe el hecho. Mientras tanto ya tenemos una persona que ha invertido 6, 7, 10, 8, 12 meses de su vida Fíjate en un que proceso. cuando iniciamos con la aplicación y el conocimiento de la propia ley 2497 per se, salieron muchos casos a relucir de personas que iniciaron un procedimiento y después se dieron situaciones que dieron al traste que no había existido tal violencia. Pero yo diría en el contexto de esos acontecimientos, incluso algunos casos que se hicieron públicos de personas que declararon que lo hacían porque se sentían celosas y bueno, vejadas, etcétera, etcétera. Pero después las cosas, yo no digo que no sigan sucediendo esos casos, ¿no? Porque hay muchos que quizás siguen sucediendo, otros que quizás no se conocen de manera pública, pero la violencia per se es relativa al tema de la propia ley y los propios hechos, porque como tú bien señalabas, violencia general, sí, siempre hemos tenido y hay últimamente. Y comentábamos acá en Ensayo Jurídico otros hechos que han sido horrendos y que han dejado a la sociedad conmocionada, ¿no? Pero definitivamente uno trata de que, como tú señalabas, se están dando situaciones. ¿Cuáles son? Son varias las ventanas que están abiertas, pero no podemos trabajar una sola. Exacto. Porque hay que preparar, por ello tenemos casa de acogida, un equipo multidisciplinario para el acompañamiento psicológico. Bueno, muchos no están de acuerdo con la represión, pero es que definitivamente cuando una persona comete un hecho que demanda de privación de libertad y esta persona no se priva de libertad y se manda a la casa, ¿qué sucede? Que la mujer que había amenazado la asesina. Por eso estamos hablando de crear las estructuras. Sí. ¿Por qué? Porque no es privarte de libertad por privarte de libertad. Sí. ¿Qué ocurre detrás en ese proceso de esas rejas? Sí. ¿Qué acompañamiento, qué herramientas se le da dentro del sistema penitenciario a una persona para que cuando salga, no salga aparte de agresor de otra persona, de mujeres o de hombres, no salga también narcotraficante, homicida y otra serie de situaciones? ¿Qué está haciendo el sistema? Entonces, tú tienes una opción: o te mando a una universidad donde tus niveles de agresión se van a potenciar y te voy a convertir después de 10 o 20 años en un ser humano más riesgoso para la sociedad, porque ya no solamente vas a ser un riesgo para tu pareja, sino para la sociedad en su conjunto, o de alguna manera creo las estructuras para dar el acompañamiento y ver la raíz del problema. ¿Por qué yo insisto en el tema de la corrección de la conducta? Comentaba con alguien los otros días, ¿qué nosotros vemos en las denuncias muchas veces? Fuera de los hechos de agresiones físicas que son evidentes, que tienen las cicatrices y que están documentadas. Vemos que una persona, una mujer, pone una denuncia contra su pareja porque la acosa. Y cuando vemos que el acoso es que la llama 5 veces al día. Sin embargo, si un hombre va a poner una denuncia por acoso contra su esposa o su novia porque lo llama 15 veces al día, no se la recibe. ¿A quién le creen? ¿A quién le creemos? Entonces, es un asunto de educación. Te hablaba ahorita de relaciones tóxicas. Sí. Hemos visto videos que se han vuelto virales de mujeres que rompen con un bate un vehículo por celos o lo que fuere. El hombre tiene que limitarse a observar la destrucción de su propiedad. Puede ir a poner una denuncia por la destrucción de la propiedad. Correcto. Porque obviamente no es justificación para que lo golpee, pero no estamos frente a una persona que es víctima, estamos frente a una persona que es agresiva. Entonces, ¿en qué punto se rompe con lo que es la violencia, la agresión unilateral? Tú quieres mayor atención para los hombres. Tú sabes que existe el centro. ¿Por qué vamos a presumir que en toda relación de pareja la mujer es la víctima y el hombre es el agresor? Cuando existen parejas tóxicas, vimos un ejemplo los otros días,
en la justicia internacional, que está reciente. Sí, el caso tema de Johnny Depp y Depp. la ex esposa, Sí. una pareja abiertamente tóxica, Claro. con agresión de parte y parte. De ambos lados. Entonces tú dices, ¿por qué te voy a victimizar y a tratarte como las reales víctimas? ¿Cuáles son las reales víctimas? Esas personas que son agredidas por el hecho de su feminidad. Sí. Que el hombre llega a su casa y entiende que si no le da un golpe o un maltrato a su esposa no ha cumplido con su jornada del día. Y yo te aseguro que si nos vamos a los análisis objetivos de todas las situaciones de violencia intrafamiliar que se dan, quizás eso es un porcentaje de un 10, un 15, un 20. El porcentaje de los hombres hechos de violencia pura y dura, o sea, Fíjate. sin ningún tipo de cosa. Fíjate, Ángela. Y la toxicidad de la pareja tiene otro elemento. Claro, hay mucha toxicidad, como tú bien señalas, pero venimos de una cultura patriarcal que se ha ido, o yo creo que se está trabajando, pero hay que desmontarla, porque imagínate tú que desde nuestras madres y nuestras abuelas, a un niño se le preguntaba, ¿cómo se le preguntaba a un niño ya cuando está hombrecito? ¿Cuánta novia tú tienes? Exactamente. Entonces, estamos ya convirtiendo a este hombrecito en que él tiene que saber, bueno, pero yo necesito tener 2 novias. Claro. No, definitivamente. A un niño muchas familias aún no le ponen un t-shirt rosado, definitivamente. Y no, esa cultura tiene que bajar. Tiene que ir en la línea de la extinción porque son iguales. Tú tienes que enseñar que el niño también tiene responsabilidades en la casa y que la niña no está no está para barrer, para trapear ni enseñarla a cocinar. No, hay que enseñar a los niños y niñas a tomar responsabilidades. Entonces, perdóname que te interrumpa. Yo entiendo que en ese sentido hemos tenido un avance. Hemos tenido un avance y tú lo ves en las actividades económicas, las actividades profesionales, las cuotas de las universidades, los grupos en los colegios. Los hombres que van al pediatra, que colaboran con hombres sus que niños. van y colaboran Claro. y todo esto. Entonces, Así realmente se está viendo el cambio. Por eso es necesario hacer un estudio profundo. Sí. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos que son adultos jóvenes. Okay. Esos jovencitos que me dicen, ellos tienen miedo hasta a veces de hablar con una muchacha. ¿Por qué? Porque a veces se enteran de otros compañeros que le han pasado cosas, que simplemente van y ponen una denuncia porque le pusieron la mano. Dice, pero es que no entiendo por qué lo hicieron, porque estaban los 2 compartiendo trago, estaban los 2 de acuerdo en irse y estar juntos y de repente la persona dice que no. Bueno. Luego me he enterado de otras situaciones donde tú tienes una situación de infidelidad que el hombre se da cuenta y le dice, si tú no le golpea a su esposa y le dice, si tú no dices que fue tu amante que te golpeó, aquí va a haber problemas. Hay de todo. Claro, Entonces, claro ¿cuál que es la ventana que abre esa posibilidad? La ventana que abre esa posibilidad es la falta de compromiso en la investigación. A eso es que me refiero. O sea, no es ponerme a favor de uno o del otro, sino que el organismo investigador entienda que en la fase en la que se reciben las denuncias es un momento de investigar. Claro, si a mí es el trabajo de la autoridad. Si una persona, hombre o mujer, va a decirme que su pareja la agrede, mi trabajo como fiscal, antes de solicitar una orden de arresto, es por lo menos ir al entorno, hablar con 1 o 2 vecinos, sin decir exactamente qué yo estoy haciendo ahí. Averiguar cuál es la dinámica de esa familia, levantar información y luego llamar a la persona y ver su historial de conducta con otras parejas, con esto, con aquello. Y luego que yo tenga un caso donde yo confirme que realmente se trata de una persona de un hecho violento, que es violenta, no con esta pareja, sino con la anterior, con la otra, con todas, entonces yo preparo un expediente objetivo, no persiguiendo el interés de una parte en particular, valga la... ¿Tú entiendes que no se están instrumentando bien los expedientes? Entiendo que no se están instrumentando, están siendo expedientes de referencia. Basta con que la señora llegue y diga, me hicieron esto, y el fiscal desde su escritorio, con lo que la mujer le lleva, prepara el expediente e inmediatamente, antes de hablar con nadie y antes de hacer cualquier investigación,
está pidiendo órdenes de arresto y los jueces de la instrucción la están dando. Okay. No hay un solo llamamiento a audiencia, no hay una investigación real, simplemente la declaración de la señora, la denuncia, la certificación de la psicóloga y el certificado médico que muchas veces dice que bueno, no hay, pero mira, no hay agresión. Pero y mira más nada. quién influyó ahí también, quién participó, la psicóloga. Claro. Y vamos a ver quizá dentro de un acontecimiento, un expediente de esa especie, ahí estaba la escala de la violencia presente, por ejemplo, iniciando con la violencia verbal. Pero como te digo, ¿verdad? La violencia deja rastros. Porque si yo voy a una fiscalía y digo que mi esposo me agrede, me habla mal, me habla con malas palabras y extraña cosas en la casa, por lo menos el vecino de al lado ha escuchado algo. Sí, en muchos casos, claro que Entonces, sí. Ya la sociedad está que los vecinos no se quieren meter en nada, porque imagínate lo que ha sucedido. Hay ¿qué hechos. pasa? Sí, porque ¿qué pasa? El psicólogo recuerda que trabaja con lo que yo le digo. Sí. Es lo mismo. El psicólogo pone en un informe lo que yo les refiero y yo soy la parte interesada. Luego tú tienes encima de eso que entre los elementos de prueba, la víctima, que es la que ha denunciado, que es la que ha producido las pruebas, porque todo es con su declaración, también figura como testigo. Vamos a ver si aparece, si el Ministerio Público se hace acompañar, la Procuraduría General de más fiscales, Exacto. más instrumentos, más herramientas para instrumentar de una manera más sólida algunos expedientes, que ya no dejemos de ver esas mujeres con la orden de arresto o de una orden de una medida de presentación periódica en las manos porque nadie la cumple. Entonces esta mujer se está convirtiendo en una amenaza. Y fíjate cómo van los feminicidios, han ido en aumento. Y que los centros de acogida realmente funcionen como... Y bien, mis amigos, hemos llegado al término de esta entrega, no sin antes agradecer a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares y combinarles a que todas sus cargas, todas sus problemáticas, usted déjela en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las